Son las fuerzas del orden civil conocidas como policía, las encargadas de velar por la seguridad de la sociedad civil y el cumplimiento de las leyes. Los oficiales de las diferentes corporaciones alrededor del mundo cotidianamente se ven involucradas en todo tipo de situaciones, que van desde labores sencillas hasta tareas de alto riesgo en las que se juegan la vida. Sin embargo, en este reporte especial, haremos un recorrido por la historia en donde conoceremos aquellos casos en donde oficiales de policía directamente han sido protagonistas de inusuales hechos que tienen una estrecha relación con visitantes de otros mundos. El primer caso registrado de la historia corresponde al oficial de policía Lonnie Zamora, destacado en la localidad de Socorro, en Nuevo México, quien en la mañana del 24 de abril de 1964, mientras perseguía a un automovilista que había sobrepasado los límites de velocidad, repentinamente escuchó un estruendo que llamó su atención. El oficial Zamora abandonó la persecución para dirigirse al sitio de donde había escuchado el extraño ruido. Al momento de dirigirse al punto, desde su unidad, observó un extraño artefacto posado en tierra y alcanzó a divisar dos siluetas. Después de transmitir por radio al cuartel de policía de Socorro, se dirigió hasta un punto que se encontraba a 50 metros del objeto. Descendió de su unidad para continuar a pie. Más tarde, en su informe, señaló que el objeto era blanco, en forma de huevo, sin ventanas ni puertas, y que parecía apoyarse en una especie de vigas. También describió haber observado en el objeto un extraño símbolo que logró dibujar en su informe oficial. Los seres, al percibir su presencia, abordaron rápidamente el objeto, el cual comenzó a elevarse y se alejó velozmente en dirección hacia el sur. Momentos después, el sargento Chávez de la Policía Estatal de Nuevo México llegó al lugar en respuesta a la llamada de radio. Chávez informó que encontró efectos físicos como depresiones en el terreno y pasto quemado, el cual estaba frío al tacto minutos después del evento. El sargento Chávez también informó del incidente a las autoridades militares locales. El mayor Héctor Quintanilla, director del proyecto Libro Azul, tuvo un especial interés en el caso e inició una investigación oficial. Quintanilla estaba convencido que Zamora decía la verdad. Investigó su reputación como miembro de la comunidad y encontró que era un oficial de policía serio, pilar de su iglesia y un hombre versado en el reconocimiento de vehículos aéreos en su zona. Con el paso del tiempo, el caso ha tratado de ser desacreditado. No obstante, el encuentro cercano protagonizado por el oficial de policía Lonnie Zamora en Socorro está considerado como uno de los más importantes de la investigación OVNI a nivel mundial, toda vez de que hasta su muerte en el año 2009, el protagonista de esta extraordinaria historia defendió su verdad. Salí del camino aproximadamente una milla y luego bajé del auto. Al principio pensé que era un auto volteado. Bajé la vista y pude ver un objeto blanco a la distancia. Me subí a la patrulla para acercarme más. Cuando salí pude escuchar un gran ruido y cuando me acerqué pude ver lo que parecían dos monos. Uno parecía colgar de una cuerda, no pude ver bien lo que eran. Pero también se apreciaban dos llamaradas. 2 años más tarde, poco antes de las 5 de la mañana del 17 de abril de 1966, en la zona limítrofe del condado de Portage, los oficiales de policía Dale Spar y Wilbur Barney Neff se encontraban investigando un automóvil abandonado al costado de un camino rural. Repentinamente, escucharon un extraño zumbido y se percataron de la presencia de un extraño objeto luminoso que se encontraba a muy baja altura y a muy corta distancia. El ovni despidió una luz que iluminó el área donde se encontraban. Acto seguido, se retiró de la misma forma misteriosa como había llegado. El oficial Dale Spar dio aviso por radio a la central y decidió, junto con su compañero, perseguir al extraño intruso. Después de unos minutos, cruzaron su jurisdicción e ingresaron a Pensilvania, donde fueron vistos por el oficial Wayne Houston, quien se unió a la persecución. Más adelante, una tercera unidad tripulada por el policía Frank Panzanella se sumó al convoy de patrullas.
Otro policía, Gerald Bogart, que escuchó por radio lo que estaba ocurriendo, se encontraba cerca de su domicilio en Portage y se dirigió al mismo para sacar una cámara y obtener la fotografía del ovni que usted observa en la pantalla. Después de haber recorrido aproximadamente 138 kilómetros, los uniformados fueron informados por radio de que la Fuerza Aérea ya estaba al tanto del hecho. Los uniformados detuvieron la marcha cuando observaron al ovni suspendido en el aire y fueron testigos de cómo 2 aviones militares aparecieron en la zona, motivando que el objeto se desplazara de manera vertiginosa hacia las alturas hasta desaparecer. El caso fue difundido por varios periódicos de la zona y fue investigado por el gobierno a través del proyecto Blue Book, Libro Azul, quienes concluyeron que lo visto por los oficiales fue el planeta Venus, versión que fue rechazada categóricamente por Joseph Allen Hynek, quien era parte del proyecto y que investigó el caso personalmente. Incluso fue Hynek quien motivó a Steven Spielberg a recrear esta persecución para la película Encuentros cercanos del tercer tipo. Más adelante, continuaremos con este reporte especial de encuentros OVNI con las fuerzas del orden. La noche del 6 de diciembre de 1978, el guardia de seguridad Pier Fortunato Sanfretta se encontraba en un rondín de vigilancia en la localidad de Torriglia, en Génova, Italia, cuando observó luces moviéndose por encima de una casa. Su auto dejó de funcionar y decidió acercarse a investigar. Trepó un muro y sorpresivamente sintió que alguien lo tocaba por atrás. Al girarse, observó algo que lo llenó de terror. Frente a él se encontraba un ser que describió como una enorme e intimidante criatura verde, con piel ondulada y de al menos 3 metros de altura. El oficial entró en pánico y salió corriendo del lugar. Al solicitar apoyo, sus compañeros lo encontraron en estado de shock. Al día siguiente, la policía militar italiana investigó en el lugar y encontraron enormes huellas que le daban sentido al testimonio de Sanfretta, además de extrañas marcas en el terreno. Cuando Sanfretta buscaba volver a su rutina normal 2 semanas más tarde, la noche del 26 de diciembre, nuevamente tuvo una extraña experiencia. En aquella ocasión, reportó alarmado por radio que su patrulla se desplazaba sin que él tuviera control. Después de 1,5 kilómetros, reportó que por fin se había detenido mientras iba a investigar una extraña luz. Después, se cortó la comunicación. Sanfretta y su auto serían hallados a la 1:10 a.m. por otros policías. A pesar de que había llovido, el auto y el testigo se encontraban secos. Sanfretta en estado de shock y repetía que los seres le habían dicho que tenía que irse con ellos, pero que no quería abandonar a su familia. Los detalles del caso fueron turnados a altos mandos superiores, quienes solicitaron que el caso se investigara de manera clínica, a lo cual Sanfretta fue sometido en distintos periodos de tiempo a sesiones de regresión hipnótica por parte del Dr. Mauro Moretti, quien era el máximo especialista en Italia en esta área. Bajo hipnosis se descubrió que Sanfretta fue abducido 5 veces entre 1978 y 1981 con las mismas criaturas, quienes aparentemente le entregaron una esfera de la cual el propio Sanfretta jamás reveló su localización, hecho que establece a este caso como uno de los mejor documentados de la ufología italiana, pero también uno de los más extraños. Un año más tarde, la noche del 27 de agosto de 1979, el sheriff Val Johnson circulaba a las 2 de la mañana por un camino solitario cercano a la población de Stephen, en el condado de Marshall, en Minnesota. Johnson relató que mientras circulaba a bordo de su patrulla, observó un haz de luz que pensó en primera instancia se trataba de un auto en sentido contrario. Sin embargo, observó sorpresivamente cómo la luz se precipitó velozmente hacia su unidad. Lo último que escuchó el sheriff fue el sonido del parabrisas estrellándose. Acto seguido,
El sheriff semi-inconsciente se dio cuenta de que estaba a la orilla de la carretera y al observar su reloj de pulsera, se percató de que habían pasado 40 minutos, ya que el reloj de la unidad policíaca se detuvo en el momento del encuentro. Inmediatamente pidió ayuda por radio. Al arribar, sus compañeros se dieron cuenta de que la patrulla se hallaba a la orilla del camino y que había sufrido diferentes y extraños daños, de los cuales destacaban los faros, la sirena, el cristal del parabrisas y la antena, que se observaba doblada de manera extraña. Johnson fue llevado de emergencia al hospital y se encontró que sufrió algunas contusiones y en los ojos se le halló una gran irritación que el médico comparó con las quemaduras producidas por la exposición a soldadura. El hecho quedó asentado en un documento oficial del propio Departamento de Policía del condado. La luz venía hacia mí de forma muy ligera. El interior del vehículo se iluminó. Recuerdo que era brillante y deslumbrante. Algo hizo derrapar mi vehículo. Algo que yo no creía que estuviera ahí. No puedo juzgarlo. Realmente no sé cómo clasificarlo. Pienso que lo clasificaría como un ataque tal vez. Estaba en el camino. A raíz de su incidente, Johnson se volvió una persona célebre en los Estados Unidos y especialmente en su comunidad. Fueron muchos los periodistas e investigadores del fenómeno ovni que lo buscaron, hecho que causó gran tensión para él y su familia, ya que constantemente era solicitado por medios de comunicación, por lo que optó hasta el día de hoy en retirarse lejos de la vista de la opinión pública. En la actualidad, la unidad de policía de aquella misteriosa noche es exhibida en el Museo del Condado de Marshall, ya que se considera parte de la memoria histórica de esta localidad. La patrulla se muestra tal y como quedó afectada aquella noche que se impactó con un objeto volador no identificado. A finales del año de 1979, el Departamento de Policía de Edimburgo, en el Reino Unido, por primera vez en la historia, abrió un expediente penal que documentó la sorprendente historia de un guardabosques llamado Robert Taylor, quien aseguró que el 9 de noviembre de ese año había sostenido un encuentro con dos extrañas esferas que se desprendieron de otro objeto mayor. Taylor describió que las esferas avanzaron balanceándose hacia donde estaba y que cada una lo tomó de las piernas, provocando que se desmayara. Al despertar tambaleándose, llegó a su casa y llamó a la policía, que a partir de ese momento abrió una investigación oficial que reveló datos muy interesantes y reveladores. El punto de la Tierra en donde acontecieron los hechos presentaba marcas muy peculiares que no coincidían con ninguna maquinaria forestal de la zona. El pantalón fue examinado por un forense y se descubrió que había sido atravesado por algo desconocido y que por la naturaleza de las rasgaduras habían intentado levantarlo. El caso sigue sin resolverse hasta la fecha y fue el primero que motivó una investigación oficial policíaca. Continúe con nosotros, que seguiremos en este recuento histórico de encuentros ovni con los cuerpos policiales alrededor del mundo. Fue alrededor de las 4 de la mañana del 17 de marzo de 1981, cuando el sargento Rusty Yoakum, del Departamento de Policía de Santa Elena, en el estado de Oregon, en los Estados Unidos, patrullaba la solitaria carretera 30 de este mismo condado, cuando repentinamente detuvo la marcha de su patrulla para observar un extraño fenómeno que se desarrollaba muy cerca del lado oeste del río Columbia. Sorprendido, pudo observar un extraño objeto color naranja que se desplazaba lentamente y a muy baja altura. En ese momento, decidió contactar vía radio con su cuartel general. La cercanía con el objeto era tal que el oficial Yoakum apuntó su radio hacia el objeto para captar el sonido emitido por el mismo.
La noche del 14 de diciembre de 1994, decenas de habitantes del condado de Trumbull, en Ohio, Estados Unidos, comenzaron a llamar insistentemente al número de emergencias 911 para informar sobre la presencia de un extraño objeto que sobrevolaba esta población. Los despachadores del 911 entraron en contacto con el sargento Toby Mellora, quien no pensó que se tratara de algo importante y decidió patrullar la zona para averiguar qué sucedía. Durante su búsqueda, la unidad de policía se detendría de manera misteriosa. Al tratar de averiguar qué sucedía, se percató que a muy pocos metros y por encima de él, se encontraba suspendido en el aire un enorme objeto que emitía una poderosa luz. El oficial Mellora informó de la situación a la despachadora Roy Ann Rudolph. Después de que el objeto se alejara, el oficial Mellora decidió sin dudarlo perseguir al extraño visitante. Aquí las grabaciones entre el oficial y el despacho del 911. Nunca hubo un pronunciamiento ni explicación oficial alguna para este avistamiento que conmocionó la calma de los pobladores de Trumbull, Ohio, y en el que se vieron involucradas instancias oficiales policíacas en un encuentro inusual con lo desconocido. 6 años más tarde, la madrugada del domingo 14 de febrero del año 2000, a las 2:20 de la madrugada, oficiales del sector 11 de Azcapotzalco reportaron la presencia de un objeto volador no identificado que sobrevolaba a muy baja altura en los alrededores del rastro de Ferrería. Inmediatamente se desplazarían hasta el área otras unidades para responder al llamado. Los oficiales fueron testigos de cómo el ovni se aproximó a la escuela vocacional número 8 y observaron cómo descendió dentro de sus instalaciones. Los oficiales Israel Valdivia y Enrique Torres Cedeño utilizaron la estructura de un puesto de comida para treparlo y observar claramente al extraño intruso. Entonces se detiene más o menos a la altura de la gasolinería, entre la gasolinería y el rastro, se detiene y da un giro sobre su eje y ya se regresa hacia donde estábamos nosotros con unos faros muy intensos y venía bajando. Para el momento que se estaba internando en lo que es la boca 8 es un movimiento lateral a la izquierda, que es donde vemos que tiene una forma de plato. Vemos que alumbran como 2 faros de un carro, más o menos de ese tipo de luz, hacia abajo, en el momento que es el movimiento lateral. Otra unidad de policía con 2 oficiales reportaron cómo al arribar al área de manera inexplicable, sus relojes dejaron de funcionar y se quedaron congelados con la hora, a las 2:20 de la mañana. Entonces en ese entonces volteamos a ver nuestros relojes y nos percatamos que tanto mi reloj como el de mi compañero se había detenido a las 02:20. Lo más raro es que el mío es un reloj digital Casio de calculadora. Y él es también un reloj de buena marca y es de manecillas, pero los dos estaban detenidos completamente a las 02:20 de ese día del 14 de febrero. Este caso generó que por primera vez en México se levantara un acta oficial en el que consta que un platillo volador sobrevoló la Ciudad de México. Es importante que las fuerzas del orden consideren seriamente tener protocolos. A mayor conocimiento del tema, mayor será la capacidad de respuesta para entender la presencia de los visitantes entre nosotros.